¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Mi nombre es David Tinoco Auparty, junto con mi compañero Tristán Canché. Les estaremos presentando diversos temas relacionados al agua, como bien son su historia, generalidades y algunas características físicas y químicas, junto con algunos datos informativos o científicos. Desde el inicio de nuestra historia, el agua ha jugado un papel fundamental para nuestro desarrollo, siendo este uno de los primeros elementos que se utilizaron en la existencia del ser humano. Empezamos con la explicación acerca del agua a lo largo de la historia. Lo primero fueron la prehistoria, la cual data del año 10.000 al 8.000 a.C., en donde los primeros humanos recolectaban el agua por medio de ríos, lagos y manantiales, los cuales lo utilizaban para actividades cotidianas, como por ejemplo cocinar, beber y en muchos de los casos regar sus cultivos. Empezaron a utilizar el agua eh, obteniéndolo a partir de la naturaleza. La siguiente época en la cual se tuvo un avance acerca del uso del agua fue en el Neolítico, el cual data del año 8000 a.C. al 3000 a.C., en el cual surgió una revolución agrícola, en donde las primeras comunidades empezaron a experimentar con diferentes técnicas rudimentarias de riego y de canalización. En este caso fue Mesopotamia y Egipto, los cuales utilizaron distintas técnicas para poder aprovechar de manera óptima el uso del agua para sus cultivos. La otra civilización de la cual se va a hablar es acerca de Egipto, que data del año 3000 a.C. al año 30 a.C., en el cual el elemento más importante o más fundamental en este caso del agua fue el río Nilo, y con esto pues vino los sistemas de riego. El río Nilo fue el eje vital de la civilización egipcia. Los egipcios construyeron diques y canales para regular las inundaciones y distribuir el agua de forma controlada, garantizando la fertilidad de los campos y de los cultivos que tenían. La siguiente cultura de la cual se tiene que hablar es acerca del Imperio Romano, el cual data del 27 a.C. al 476 después de Cristo. En esta civilización se hizo el desarrollo de los acueductos. En este caso, los romanos llevaron la ingeniería hidráulica a un nuevo nivel. Con la construcción de los acueductos transportaban el agua de las fuentes lejanas hacia las ciudades. Algunos de los elementos que se desarrollaron o se crearon en esta época fueron los acueductos romanos, como se mencionó con anterioridad, los baños termales y públicos, las tuberías y sistemas de plomería, las cisternas urbanas y las fuentes ornamentales. La siguiente época de la cual se va a hablar es acerca del siglo XVI, el cual algunos la consideran como el renacimiento de la ingeniería hidráulica. En este caso y en esa época se hizo un redescubrimiento acerca de algunos conocimientos que ya se tenían acerca de la hidráulica, y con la aplicación de nuevas técnicas y también de la aplicación de las matemáticas se pudo hacer un avance en cuanto a la construcción de antiguos sistemas y antiguos elementos que se estaban utilizando con anterioridad, como lo pueden ser los acueductos y también algunos sistemas que permitían el riego. Esto para poder aplicarlo a continuación a lo que sería toda Europa. La siguiente época, en cuanto a lo que sería la Edad Moderna, sería la ya conocida Revolución Industrial, la cual data del siglo XVIII al siglo XIX. En esta época surgen lo que serían las infraestructuras modernas, ya sería un desarrollo y un crecimiento más de la ciudad y de nuevos elementos. En este caso, la creciente urbanización y la industrialización fueron los que impulsaron la construcción de las redes de suministro de agua a gran escala. Esto ya no solo se planteaba únicamente en los pueblos, sino que ya como iba a ser una construcción mucho más grande de las ciudades, pues tenían que llegar a ampliarse. En este caso también se hace el desarrollo de las plantas de tratamiento y las represas. Estas innovaciones respondieron a las demandas grandes de población, porque antiguamente la población no era tan grande, pero en este caso, como fue un gran avance, pues hubo una mayor población, lo cual se refiere a que necesitaba una gran demanda. En este caso también se necesitaba mejorar lo que sería la salud pública, marcando un antes y un después en la gestión del recurso hídrico. Para esta época, como se ha mencionado también con anterioridad, se han estado desarrollando algunos mecanismos y algunos elementos o algunos objetos.
En este caso, de esta época, lo que se desarrolló fueron las bombas de agua mecánicas, los molinos hidráulicos, los acueductos renovados y ampliados, los sistemas rudimentarios de tratamiento de agua, las fuentes y los jardines ornamentales. Ya para finalizar con lo que sería la historia acerca del uso y la evolución del agua con el ser humano, queda explicar las últimas dos épocas. En este caso sería el siglo XX y el siglo XXI. Para el siglo XX se realizó o se obtuvo un avance tecnológico en cuanto a sistemas. En este caso, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se implementaron métodos más avanzados para la purificación, el tratamiento y la distribución del agua. En este caso ya tenemos que tener en cuenta que la población ha ido cada vez más en aumento, por lo cual se tuvo que buscar una forma para poder gestionar de una mejor manera, para purificar de una mejor manera, ya que el consumo del agua iba en aumento, y también una forma de distribución para toda la población que ya estaba en crecimiento. También en lo que es el siglo XX se tuvo la construcción de las represas a gran escala y la expansión de las redes urbanas que transformaron el abastecimiento del agua, como expliqué con anterioridad. Y bueno, ahora la última época sería el siglo XXI. En este caso, lo que se busca ya en el siglo XXI es la sostenibilidad y las nuevas técnicas para lo que sería la gestión del agua. En este caso, la gestión moderna del agua se centra más en lo que sería la sostenibilidad, en la eficiencia y en la resiliencia ante el cambio climático. Ahora, algunos de los elementos que se fueron desarrollando en estas últimas dos épocas, así como también se ha mencionado con anterioridad en otras épocas que se han desarrollado nuevos elementos, pues serían los siguientes. En este caso, para el siglo XX y el siglo XXI se fueron desarrollando las plantas de tratamiento de agua, las represas, los embalses, la tecnología de desalinización, las bombas y sistemas de distribución automatizados. Entre las características con las que debe de contar el agua para ser apta para el consumo humano encontramos que tiene que ser inolora, incolora e insípida. También es un buen conductor de calor ya que no presenta cambios de temperatura tan bruscos durante el proceso. Igual depende mucho de la cantidad de sales que estén disueltas en ella, el si es un buen conductor eléctrico, el qué tan buen conductor eléctrico es. Asimismo, en su forma más líquida es muy difícil de comprimir, por lo cual es ideal para instalaciones hidráulicas y para mantener la presión en los organismos. Ahora, entre sus características químicas tenemos dos parámetros. El primero es la turbidez. Esta nos quiere decir la cantidad de partículas que se encuentran dentro de una sustancia. En este caso, para el agua, usamos una escala la cual mide la cantidad de unidades nefelométricas de turbidez, yendo del 0 hasta el 100, en la cual mientras más bajo es el valor, menos partículas contiene y más apta para el consumo es. Y mientras más alto, posee una mayor contaminación y es mucho más difícil para tratar. Ahora, por el lado del pH, este presenta una escala del 0 al 14, siendo mientras más bajo una sustancia más ácida y mientras más alto una más alcalina. Para el caso del agua, se tiene que usar un parámetro del cual ronde entre el 6 al 8, el cual indicaría que tiene un pH neutro y es apta para el consumo en su estado más puro. Algunas curiosidades que tal vez no conocías del agua. Ahora, entre nuestras curiosidades científicas tenemos que el agua, cuando se encuentra a presión atmosférica, hierve a 100 grados, mientras que se congela a 0 grados centígrados, lo cual nos permite establecer una escala de temperatura, la cual podemos usar para medirla. Ahora, a diferencia de otros líquidos, el agua cuando se congela se expande, lo cual le permite flotar en sí misma. Para los datos informativos tenemos los siguientes. El primero de ellos es que el agua lo podemos encontrar en sus tres formas distintas. El primero de ellos sería el líquido, el cual lo encontramos en la mayor parte del planeta. Y así es como pues hemos conocido el agua. El segundo de ellos es en su estado sólido, el cual lo podemos encontrar en el hielo, ya que el agua pues cuando tiene ciertas temperaturas bajas se llega a solidificar. Y el tercero de ellos sería en gas, en estado gaseoso, el cual sería cuando el agua se evapora y se ve todo ese humo, todo ese vapor que suelta. Ahora, el siguiente de los datos informativos es que el agua se compone de dos tipos de átomos diferentes, y los cuales serían dos de nitrógeno y uno de oxígeno. Otro dato del agua es que esta nos ayuda a mantener la temperatura corporal a través de la sudoración y la expulsión de vapores a través de la piel. También cuenta con un ciclo hidrológico, el cual consiste de la evaporación, la condensación, la precipitación y por último la filtración.
En este se regula el cambio climático, ayuda a regular el cambio climático y además a renovar este recurso hídrico. Como conclusión, el agua es uno de los elementos más importantes que el ser humano ha podido aprovechar, siendo que desde las civilizaciones antiguas se ha hecho uso del agua para actividades tan cotidianas como lo puede ser su consumo humano y también para la aplicación de la agricultura, siendo también que hasta en la actualidad se ha utilizado el agua en mayores cantidades para sistemas más complejos como lo puede ser la creación de distintos tipos de productos. Siendo esta un recurso tan importante, es vital tomarla en cuenta y tratar de usarla de manera sostenible para así no afectar a las futuras generaciones.